Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Igualmente estoy ansioso por predicar la palabra de Dios. Antes que nada, darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este día, que es un día muy especial. Es especial porque como iglesia hoy estamos implementando formalmente lo que es la membresía de la iglesia local. Hemos venido trabajando por varios meses ya con respecto a tocar el tema de qué es lo que la iglesia, qué es la membresía, cuál es la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Emanuel y cuál es la responsabilidad de los miembros de la Iglesia Bíblica Emanuel, y otros temas como cómo es que se puede servir o se llega a servir en la Iglesia Bíblica Emanuel, cómo alguien puede llegar a ser un maestro, un predicador, un pastor. Y lo estamos haciendo de una manera guiado por las Escrituras, siguiendo los requerimientos de la palabra de Dios en cuanto a todas las funciones, ¿verdad? Y el trabajo en Iglesia Bíblica Emanuel. No somos la única iglesia que lo hace, una iglesia sana, una iglesia bíblica lo hace. Y entonces, antes de empezar el sermón, cada uno de ustedes debería de tener uno de estos, ¿verdad? Y esto es para alguien que es miembro o alguien que desea ser miembro de la iglesia, y aquí encontrará todo lo que nosotros como Iglesia Bíblica Emanuel creemos y cómo funcionamos como iglesia. Aparte de eso, algunos, la mayoría, han recibido una afirmación de membresía voluntaria a la Iglesia Bíblica Emanuel, la cual yo estaré esperando en estos días. Algunos de ustedes ya me la han entregado. Alguien me la entregó por ahí el mismo día y dijo: ¿para qué esperar tanto, hermano? Ahora estamos listos ya. Estamos listos desde ayer, me dice. Entonces, espero que todos la tengan pronto y me la hagan llegar. Y la quiero recibir personalmente porque quiero escucharlos también. Amén. Entonces, dejo esto a un lado porque estamos en este día celebrando, agradeciendo al Señor por el hecho de que nos permite que como iglesia vamos a implementar la membresía, algo tan importante, algo que se desvalúa mucho en estos días, algunas veces por voluntariamente y otras veces por falta de conocimiento. Voy a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en este momento y que el Señor sea el que dirige este servicio y que el Señor me ayude a presentar el mensaje de la palabra de una manera que sea honrosa a su nombre y que glorifique su nombre. Amén. ¿Se puede poner de pie conmigo y oramos al Señor? Gracias, amado Señor. Llegamos con tanto agradecimiento, Señor, hasta este lugar para reunirnos, Señor, como iglesia tuya, para escuchar tu palabra, para cantar, Señor, a tu nombre, para ser alentados, ser animados, y también, Señor, para celebrar este paso, Señor, que es lo de formalizar la membresía a todos los creyentes, Señor. Compromiso. Queremos ser obedientes. Queremos ser que glorifican tu nombre. Queremos ser
cristianos. Cristianos que crecen, Señor, o para nosotros que es la iglesia local, en donde nos ser de Cristo, en donde nosotros somos exhortados, somos animados, somos por esta gran oportunidad. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Jesús. Amén. Bien. Bien, hermano. Pues vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Efesios 4 del 1 al 16. Yo voy a leer del versículo 1 al 16. Yo quiero que usted me acompañe. Algunos de los que estamos acá ya hemos navegado por estos hermosos textos de la palabra del Señor hace unos años cuando predicamos en Efesios. Y pensaba que mientras que celebrábamos este día y dábamos gracias al Señor, no había otro texto que pudiera predicar y que pudiera comunicar la importancia de lo que significa la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Pero más que definir qué es la iglesia local, debe de existir una pregunta para cada cristiano. Y la pregunta es: ¿cuál es el propósito de la iglesia local en el plan de Dios? Y es exactamente el título del mensaje para el día de hoy: el propósito de la iglesia local en el plan de Dios. Hemos escuchado hablar de la iglesia local y también de la iglesia universal. La iglesia universal es todo el cuerpo de Cristo en todo lugar, sea acá en Estados Unidos, sea en América Latina, sea en China, sea en Rusia. Existe un cuerpo, existen miembros creyentes en la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y ellos pertenecen a la iglesia universal. También podríamos decir eso de la iglesia universal, de los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo que ya no están con nosotros en años pasados, siglos pasados. Pero hay algo que nosotros conocemos como la iglesia local. Y la iglesia local, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra, específicamente en el texto que vamos a leer, es el lugar preciso en donde Dios obra con una parte de su pueblo que es específico en cierto lugar, en cierto tiempo. Y entonces, gracias, hermano. Es importante porque por ahí hay ideas de que lo único que es suficiente es pertenecer a la iglesia universal. Y eso es una realidad, que todos pertenecemos a la iglesia universal, pero cada iglesia local verdadera actúa como nos quedamos con esto. Y a veces el desestimo o
la indiferencia de lo que significa la iglesia local ha afectado tremendamente la vida de los propios creyentes. Porque se tiene como casi nada de importancia. Puedo cambiar de iglesia como cambio de zapatos. Y en el centro de eso está una falta de madurez espiritual, que es inmadurez espiritual, añadido a otro elemento de rebeldía en no querer aceptar el orden establecido por Dios con respecto a lo que Él establece en la iglesia local, líderes que son guiados y dados por Cristo mismo con el fin de poder capacitar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros creyentes, para que hagan la obra del ministerio, para edificar la iglesia con una multiforma de fines, de no solamente hacer crecer la iglesia, porque predicamos el evangelio para que más personas crean, pero para crecer espiritualmente, para llegar a la madurez, a semejanza de Cristo. Y el fin es que Dios sea glorificado. Y entonces creo que el texto de Efesios 4 del 11 al 16 nos da una clara imagen de lo que es esto, pero al mismo tiempo vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta 16. Si me acompaña, no cierre la Biblia, porque vamos a mi intención ahora es llevarlo sobre estos textos para poder ver las verdades acerca de lo que es la importancia de la iglesia local. Y porque en realidad el título del mensaje no puede ser la importancia de la membresía, porque no podemos reducir el ser cristiano a una membresía, sino eso es parte de, pero la importancia se encuentra en el propósito de la iglesia local, en el plan de Dios, y cómo la membresía nos permite estar en ese contexto para poder hacer la voluntad de Dios. Ok, vamos a abrir Efesios 4, del 1 en adelante. Yo voy a leer y usted me sigue. La palabra del Señor dice: Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, después de haber explicado las grandes maravillas de la verdad del evangelio, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra esforzándoos quiere decir ansiosamente buscando preservar la unidad, no descuidando la unidad a la que hemos sido llamados, sino constantemente, angustiosamente, incesantemente esforzándonos por preservar esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y ese vínculo es el amor. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí está destilando doctrina y teología de la iglesia o para la iglesia. Dice, versículo 5, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí en estos versículos, del versículo 4 al 6, se encuentra aquello que se conoce como la gran reversión.
en hablando de que estos textos son altamente trinitarios, porque aquí aparece el Espíritu Santo, aparece nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre, pero usualmente en la Biblia siempre se presenta al Padre primero, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en este caso Pablo está hablando de la vida cristiana, de lo práctico o de la vivencia del creyente, y sabemos que no hay cristiano que pueda vivir su vida cristiana fuera de la influencia del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 ordena y manda que todo creyente sea controlado por el Espíritu Santo. Y esa gran reversa se encuentra acá. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y decir algo ahí nada más es de que Pablo está diciendo que hay una unidad. Creemos en un solo Dios, hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Pero él dice que en esa unidad también hay diversidad. ¿Por qué? Porque a cada uno, no a unos y a otros no. A cada uno de nosotros, Pablo incluyéndose, se les ha sido dada, se les ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y por tanto, dice el versículo 8, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Este texto proviene directamente del Salmo 68. Y habla acerca de la perspectiva que existía entre los judíos o los cristianos de que Dios es el que da dones. Versículo 9 nos habla como en un paréntesis lo que Cristo ha hecho y lo que hizo: su encarnación, su muerte en la cruz. Y dice versículo 9, voy a leer para dar lectura al texto que vamos a predicar. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo el que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un tiempo, hay un objetivo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. ¿Cómo? Ponga atención a lo que dice. Uno de los objetivos es que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, en todos, no en uno, sino en todos, para que crezcamos. No solamente es en todos, pero nos da la idea de que necesitamos crecer. Todos los aspectos que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo, esto es Cristo, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. En Reina Valera dice: produce el crecimiento del miembro. La palabra miembro en el original lo que quiere decir parte, o sea, alguien que pertenece a una parte de un todo. Y cada creyente pertenece al cuerpo de Cristo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces estamos hablando acerca de el propósito de la iglesia local en el plan de Dios. Dios tiene un plan. A través de la sabiduría y del plan perfecto de redención, el Dios Padre planeó, dispuso la salvación, el Hijo la llevó a cabo en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la llevará de la mano, por decirlo así, para darle una imagen, hasta el final de los tiempos, para que se haga una realidad. Pero Dios no ha escogido ángeles, no ha escogido arcángeles para que hagan la obra del ministerio. A Él ha llamado a hombres y mujeres de su pueblo, a quienes escogió desde antes de la fundación del mundo, para la alabanza de su gloria, para que sean los instrumentos de propagar el evangelio en este mundo quebrantado por el pecado. Lo maravilloso es de que estos, quienes tienen esa tarea, han salido de ese mundo quebrantado. Y hice pausas del versículo 1 al versículo 10 para anotar algunas cosas importantes de cómo es que llegamos al versículo 11. Y pudiéramos empezar a decir que la vida del creyente es una vida en Cristo. Efesios habla de eso. Y entonces Cristo, nuestro Señor, en el versículo 11, empieza Pablo a instruir a la iglesia en Éfeso, que en realidad fue una carta escrita para toda la iglesia en Asia. No llevaba la carta original el nombre Éfeso, pero se cree que no llevaba el nombre Éfeso con el propósito que de donde se leyera se pusiera el nombre de la iglesia específica donde se iba a leer. O sea, es una carta para la iglesia universal, que tiene efectos en la iglesia local. Y una de esas verdades que Pablo enseña está en el versículo 11, en donde dice: y Él, esto es Cristo, aquel que descendió, aquel que subió a lo más alto, aquel que da dones a los hombres, aquel que ha dado su gracia a todos los hombres, aquel que es nuestro Señor, dice que Él dio a algunos apóstoles y profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. La palabra aquí no dice Él estableció, sino Él dio. Y lo que quiere decir es que Cristo mismo no ha establecido hombres porque sean hombres que lo merecen, o sean hombres que están súper habilitados para la obra, sino que Él dice que Él los dio. Ni siquiera da el espacio para asumir que Él los instituyó por alguna razón, que es verdad, Él los instituyó, sino la idea es que Él los dio como dones al cuerpo. Y habla los primeros 3 títulos que vemos acá. Dice que Cristo dio apóstoles, dio profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Algunos ven acá 5 dones y otros ven 4. Creo que podemos ver
4 dones. Y es necesario explicar por lo menos algo muy breve, que no es mi intención hacerlo hoy, pero con respecto a los primeros 2 dones. Se habla que Cristo dio apóstoles y profetas. ¿Qué es un apóstol? Apóstol literalmente quiere decir es un enviado de Jesucristo, es un comisionado por él o por otros apóstoles. En otras palabras, un apóstol bíblicamente, de acuerdo al Nuevo Testamento, en la función que fungía en el Nuevo Testamento, no puede ser o no podía haber sido otra persona más que un enviado directamente por Cristo o por un apóstol de Cristo. Otra manera de decir eso es un apóstol verdadero era alguien que había caminado con Cristo o con uno que había caminado con Cristo. Profetas comparten el mismo aspecto con los apóstoles en el sentido que son dones fundacionales. Son dones que ya no necesita la iglesia de hoy, que no se puede repetir en el sentido bíblico de acuerdo a cómo lo vemos en el Nuevo Testamento. Profeta, ¿qué es un profeta? Un profeta entendido era alguien que hablaba en nombre o interpretaba la voluntad de un ser sobrenatural, a menudo reprendiendo, prediciendo eventos, y se podría decir profetas de algunos poetas del mundo griego y romano. En el sentido cristiano o de la iglesia primitiva, un profeta era un hombre que era usado en este específico tiempo porque era tiempo importante en que la iglesia estaba siendo, por decirlo así, instalada en este mundo. Y estos profetas tenían la característica o el deber o el don de Dios, mejor dicho, de que estaban bendiciendo o siendo instrumentos a la iglesia porque por medio de ellos Dios estaba hablando a su pueblo, una iglesia en necesidad, una iglesia que necesitaba afirmarse, una iglesia que necesitaba fortaleza. Y estos hombres eran usados para, no solamente para hablar de parte de Dios, pero también para ser instrumentos de la revelación de las escrituras del Nuevo Testamento. Algo que cesó con la muerte del apóstol Juan. Y entonces podemos ver que apóstoles y profetas no son dones vigentes, sino son dones fundacionales o fundantes que no son necesarios. En el sentido de apóstol, que quiere decir un enviado, y profeta, un mensajero, en el sentido de la palabra, todos ahora seguimos siendo enviados de Dios cuando predicamos el evangelio, o todos de alguna manera podríamos decir que somos profetas, no en el sentido como ellos lo veían, sino en el sentido en que estamos compartiendo la profecía, la palabra de Dios, pero no como hoy en día se ve. Hombres que toman estos títulos para obtener preeminencia y posición de jerarquía dentro de las iglesias cristianas. No existe apóstoles y profetas. Todos estos títulos, aprovechando, son masculinos y plurales. No existen las pastoras. Dice Pablo que Cristo dio también a otros el ser evangelistas y a otros pastores y maestros.
Y esos son dones que sí siguen vigentes para el día de hoy. Quizás, dice un comentarista, el don de evangelista no debería de darnos a confundir y decir convenientemente, bueno, yo no fui llamado como evangelista, así que hay alguien que tiene el don de evangelista y así que él que sea el que evangelice. Y este comentarista relaciona el don de evangelista en estos días con aquel don específico de llevar el mensaje de las buenas noticias en misiones a través del mundo. Porque en realidad todo creyente debe de ser un evangelista y es un evangelista porque la gran comisión lo demanda. Y entonces el evangelismo no es para unos expertos o para alguien que tiene el don del evangelismo, sino es para todo creyente. Y estos evangelistas juegan un papel importante dentro de las iglesias locales. El otro don es pastores y maestros, que se ven como un don. Cada uno de los otros dones está dividido por una coma, pero acá no encontramos una coma de separación, sino una conjunción de unificación, dando a entender que este don se trata de hombres que son pastores y maestros, y eso es una gran realidad, porque no puede haber un pastor que no sea habilitado por Dios para poder enseñar y sea un buen maestro. Entonces, hay pastores y maestros porque pastorean y cuidan el rebaño en la iglesia, pero enseñan o capacitan, para usar el lenguaje de Efesios, a los creyentes. Entonces, no pueden haber pastores que no sean maestros, no, pero en alguna ocasión pueden haber maestros buenos que no son pastores, ¿verdad? Y lo vemos en seminarios o lo vemos en iglesias, hombres hábiles para enseñar, pero no son pastores. Entonces, Cristo ha dotado, teniendo en mente los dones vigentes, no los fundantes, dice Pablo que Cristo ha dotado a la iglesia y Él le concedió a la iglesia estos dones de pastores, maestro, evangelista. Pero hay un propósito por el cual Pablo dice que Cristo ha dado estos dones a la iglesia. Y vimos ese propósito cuando leímos que nos enfoca a una doble finalidad. Una doble finalidad que empieza, como dice Pablo, que estos dones han sido dados a la iglesia, versículo 12, con el fin de capacitar ¿a quiénes? A los santos. Pero ¿para qué es que capacita a los santos? No los capacita solamente para llenarlos de información y de conocimiento intelectual, no, sino que usa una palabra específica. Y Pablo es bien intencional a usar, sino que usa la palabra obra. O sea, Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso que Cristo ha dado dones a la iglesia con el fin de capacitar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio. Lo que la Biblia está diciendo acá es de que los pastores y los líderes de la iglesia necesitan capacitar a los santos para que los mismos líderes obren en el ministerio, para que los mismos líderes edifiquen la iglesia. ¿Eso es lo que dice? No.
Dios ha dado, dice, estos dones, estos líderes a la iglesia con el fin de capacitar a los santos, a los creyentes, al cuerpo de Cristo, a los creyentes verdaderos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es la primera finalidad. Y la segunda finalidad es que haciendo la obra del ministerio, también edificarán el cuerpo de Cristo. Déjeme decirle algo de esta palabra capacitar. Esa palabra capacitar en el original es una palabra que suena catartismos y quiere decir perfeccionar. Quiere decir llevar algo o a alguien a una compleción, a ser completo, a ser perfecto, en otras palabras. Interesantemente, esa palabra catartismos está compuesta de dos palabras. Una palabra, un prefijo que es cata, y artismos, que tiene la idea de artismos de amueblar, equipar o perfeccionar, y cata, que quiere decir de arriba para abajo. Y esto es sorprendente porque lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha dado dones, líderes a la iglesia para que ellos capaciten de una manera divinamente, escuchen, a la iglesia. Es una capacitación divina. No es cualquier capacitación, no es una capacitación informacional, ¿verdad? Que sea solamente intelectual. Lo maravilloso es que eso nos dice que es Cristo mismo quien está capacitando a los miembros de la iglesia, a los santos, a través de los líderes santos. O sea, estos líderes han sido dados, han sido dotados por Él con el fin de capacitar al cuerpo de Cristo, a los santos. Yo no sé si usted puede ver esa imagen, pero qué hermoso es que ninguno de nosotros, maestros, predicadores, pastores, se puede llevar el crédito. Catartismo nos da la idea que es una capacitación de arriba. Y eso va en concordancia con que estamos injertados al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, quien ha regenerado a hombres perdidos, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahora son instrumentos, pero son instrumentos en las manos de Dios. Nunca un hombre va a poder perfeccionar a otro hombre, pero la palabra de Dios sí tiene el poder para perfeccionar a otro hombre. El hombre lo que es un instrumento de Cristo usando las Escrituras para que sea perfeccionado. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra. Esa palabra obra en el original es una palabra que suena ergon y que quiere decir trabajo, y tiene la idea de meterle energía y esforzarse. Pablo está diciendo que estos hombres líderes capacitan no por sus medios, sino son como medios establecidos por él, por el cual él obra para perfeccionarlos para una cosa tan importante como es la obra del ministerio, el trabajo del ministerio, que incluye, es multiforme. Servicio en la iglesia local, enseñarle a otros, cuidar a los enfermos, ayudar al necesitado, enseñar en la iglesia, proclamar el evangelio, orar,
dirigir la música, preparar alimentos para los hermanos, limpiar el templo. Hermano, no hay nada espiritual. Sí hay espiritual en hacer el trabajo para el Señor. Todo. Porque todo lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, sino lo hacemos como para el Señor. Entonces, los santos son divinamente capacitados a través de los líderes, que es Cristo usando estos líderes, no para sentarse, sino para la obra del ministerio. Esa palabra ministerio, véala en su Biblia. Esa palabra ministerio en el original es la palabra oikodome, que quiere decir que servicio. Es de donde viene la palabra diácono o la palabra diaconía. Hoy en día, la palabra ministerio o ministro se le ha robado el verdadero significado, y ahora ministerio o ministro significa una posición alta en algún lugar, en alguna iglesia. Y es de renombre. Ahí viene el ministro tal y tal, el ministerio tal y tal y tal. Y se usa con una connotación de jerarquía y posición alta, pero nada puede estar más lejos de la verdad, porque lo que esta palabra significa es servicio. Y si hay algo que Jesucristo enseñó a los discípulos horas antes de ir a la cruz, cuando lavó los pies a los discípulos y los juntan y les dice: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Él resume y dice: pues si yo soy Señor de ustedes y he hecho esto, que era servir con humildad, vosotros tenéis que hacer lo mismo los unos con los otros. Si hay una de las virtudes del cristianismo, escuche, una de las virtudes más grandes y que más abrirá puertas y que mejor presentará a la iglesia, es el servicio, y el servicio sacrificial, como Cristo hizo. No se trata de posiciones, no se trata de títulos, se trata, regresando a lo que Pablo está diciendo, de una capacitación divina que incluye, escuche, esa capacitación es multiforme también, porque es a través de las Escrituras, a través de la exhortación, a través del entrenamiento en la iglesia local, de muchas formas, para que estos santos puedan hacer la obra del ministerio. Entonces, bíblicamente, cada miembro de la iglesia es un servidor, le podemos llamar. Cada miembro de la iglesia es un ministro de Dios. Ministros y ministras, servidores. Servidores en la obra de la propagación del evangelio, en lo que Dios ha dado. Versículo 7 dice que Él le ha dado, ¿qué? Hay unidad, pero hay diversidad de dones por la gracia que Él ha dado. Y esto es algo tan importante, porque en la iglesia local, cuando no entendemos esto, no entendemos que hay hombres y mujeres a quienes Dios ha llamado y que no les ha dejado la mano vacía o no les ha dejado sin ningún don. Escuche, y no
dan el paso adelante obedientemente para hacer lo que Dios les ha mandado hacer en la iglesia local. Cuando desestimamos la iglesia local, sabiendo que la única manera en la que yo voy a poder tanto tener líderes que me capaciten con la escritura, con la palabra de Dios, va a ser en el contexto de la iglesia local, y en el contexto de la iglesia local es donde esos líderes me van a capacitar ¿para qué? Para hacer la obra, y la obra yo no la voy a poder hacer fuera del contexto de la iglesia local. En algunos casos sé, y no estoy negando eso, que hay misiones y hay hombres que salen al mundo, pero son cosas muy específicas y dones o oportunidades que el Señor le da y levanta hombres o ministerios para hacer eso. Pero lo normal es que los creyentes y los santos van a hacer la obra, a ser ministros en el contexto de la iglesia local. Siempre he dicho esto a los varones: si hay algo que los cristianos debemos de tener, es la estabilidad espiritual, la perseverancia espiritual, a donde el Señor nos ha llamado, quedarnos, porque es ahí, escuche, es ahí donde el Señor va a formar líderes en la iglesia local. Es ahí donde a través de esos líderes constantes los cristianos van a ser capacitados. Pero ¿qué sucede si los cristianos están un mes aquí, un mes allá, 6 meses allá, 4 meses allá, 1 año allá y otro año allá? Están perdiendo su tiempo y nunca están siendo capacitados, porque en primer lugar no saben ni qué clase de enseñanza están recibiendo, y nunca algo puede ser formado sin ninguna seriedad y respeto al orden que Dios ha establecido. Y entonces no encontramos creyentes capacitados y formados, sino creyentes descapacitados y deformados. Porque levantan ideas de allá, levantan ideas de allá, de allá, de allá, y luego llegan a una iglesia y dicen: todo está mal aquí. Y en realidad eso es muy peligroso. Dios va a obrar en la iglesia local y va a capacitar. Escuche, la capacitación no es una semana, es toda la vida del creyente. En otras palabras, yo le hago la invitación a cada uno de ustedes a que saquen canas en esta iglesia. Ya les llevo unas 100 de ventaja. No las ve, no me las pinto tampoco. Pero si se acerca, sí las ve. He estado en lugares en donde es motivador y es alentador ver hermanos que han estado ministrando en iglesias por 30, 40, 50 años. El beneficio de eso, amados hermanos, es de que estos líderes les enseñan a los santos a ser también estables y perseverantes en el lugar donde el Señor los ha llamado para servir. Añadido a eso, a las implicaciones que tiene para la vida espiritual, el ejemplo de constancia y de perseverancia para los jóvenes que ven a los adultos, a los ancianos, el ejemplo de perseverancia y de constancia en el matrimonio. Por ahí alguien dijo, no me recuerdo quién: después de una esposa, lo más importante en buscar es la iglesia. Imagínense, la iglesia es así de importante, una esposa es súper importante. Buscar una esposa, ¿verdad? No perfecta, pero una esposa que sea la esposa que Dios tiene para el hombre, y lo mismo para la mujer. Entonces, es en el contexto de la iglesia local en donde se da la capacitación para los santos y donde los santos pueden empezar a ejercer la obra del ministerio. Entonces, la primera finalidad es
que obren, que sean ministros. ¿Cómo? Evangelizando, enseñando, sirviendo, aprendiendo. Y todo eso aquí apunta a la segunda finalidad, que léala conmigo en el versículo 12 mismo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa para la edificación del cuerpo de Cristo? Esa palabra también está relacionada a la palabra que tiene que ver con construcción, edificación. Hay quienes piensan que esta palabra significa edificación en cuanto a capacitación espiritual a través de los ministerios en la iglesia, de los líderes, de los dones dados a la iglesia. Y creo que en el contexto eso es. Pero una implicación, amados hermanos, es de que la edificación del cuerpo de Cristo, en otras palabras, Pablo está diciendo, los santos son capacitados para hacer la obra y en retorno o en resultado, ellos son edificados o el cuerpo de Cristo es edificado. El fin es la madurez espiritual de los creyentes. Pero una implicación de eso es lo siguiente, que si se hace la obra, que es resultado de la edificación, y también se hace la edificación del cuerpo de Cristo, esto puede significar no solamente el crecimiento espiritual, pero también inevitablemente y por implicación es el alcance de los perdidos. Esta palabra, oikodomeo, edificación, tiene la idea de edificio en construcción. Ya Pablo en los primeros 2 capítulos nos ha dicho cómo es que nosotros en una progresión lenta por la obra salvadora de Dios llegamos a ser el templo. El templo de Dios, el verdadero templo de Dios. Siendo Cristo la máxima expresión de eso. Entonces la palabra edificación significa no solamente crecer en madurez y conocimiento, porque ya vimos que eso está ya implícitamente en la capacitación, pero también significa que inevitablemente el cuerpo de Cristo que va a ser edificado, construido el reino de Cristo, porque no estamos creciendo solamente para mantener una actitud intelectual o conocimiento intelectual o ser glotones consumistas espirituales sin saber que todo lo que hacemos y recibimos en la iglesia local es para propagarlo en las comunidades en donde estamos a los perdidos, y eso inevitablemente va a construir o edificar o a ensanchar la iglesia de Cristo. Eso solo se puede dar en el contexto de la iglesia local. Voy a dar lectura al versículo 13 que dice: viendo el propósito con una doble finalidad, el plan de Dios para la iglesia local es de que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa palabra hasta nos da la idea de que hay un tiempo en que la iglesia tiene que alcanzar eso.
Pero como decía un comentarista, este es un ciclo que se repite porque siempre habrán nuevos creyentes en la iglesia local. Siempre habrán creyentes que vendrán y empezarán a caminar su vida cristiana. Entonces siempre existirá ese hasta que lleguemos. Lo cual quiere decir que la iglesia siempre se encuentra en esa constante necesidad de llegar a ese tiempo. Ese es un adverbio temporal que está diciendo habrá un tiempo en el que la iglesia llegará a la unidad de la fe. El versículo 4 al 7 de este mismo capítulo nos habla acerca de esa unidad: un Señor, un Dios, un cuerpo, un Espíritu Santo. Ya hay unidad de la fe. Y en un sentido está hablando de la unidad del cuerpo doctrinal. Pero llega al versículo 13 y también nos dice que todavía no. Siempre existe la necesidad de llegar a la unidad de la fe. Por lo que les he dicho que siempre habrán nuevos creyentes añadiéndose a la iglesia local. Y la responsabilidad de cada miembro es llevarlos de la mano con amor, el discipulado, a que lleguen a unirse con todos los demás miembros de la iglesia a esa fe en Cristo Jesús y abrazar el cuerpo de doctrinas como la palabra del Señor lo presenta. Pero hay dos más. Dice Pablo que el resultado de todo esto es que habrá un tiempo, ¿verdad? Después de la capacitación, después de hacer el trabajo en la iglesia y de la edificación, habrá un tiempo en que es necesario que todos lleguemos a la unidad de la fe, número uno, pero también dice que es necesario llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Wow. Una declaración bien fuerte. O sea que uno de los objetivos del trabajo y de la obra y del propósito de la iglesia local es que los creyentes no solamente lleguen a la unidad de la fe, pero que lleguen, escuche, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de conocimiento se está refiriendo Pablo? ¿Intelectual? ¿De letras? ¿Libros? ¿Conocimiento abstracto? No. La palabra conocimiento ahí en el original es la palabra epignosis. Y denota conocimiento que viene por experiencia. O sea, no es un conocimiento intelectual solamente que yo recibir información, sino es un conocimiento que viene, escuche, a través de la experiencia de vivir a Cristo en la iglesia local, ¿verdad? ¿Cómo vivo a Cristo en la iglesia local? Bueno, para explicar eso voy a hacer voy a hacer estas declaraciones y a modo de contraste. Por ahí dicen unos, no, yo no les sirvo a los hombres, les sirvo a Dios. Bueno, una manera en la que muestras servir a Dios es cuando les sirves a los hombres y específicamente, para ser bíblicos, al cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Yo amo a Dios, pero no amo a tal y tal. Bueno, una manera de mostrar que amas a Dios es si amas a tus hermanos. Yo no me someto a los hombres, solo me someto a Dios. Eso es facilísimo de decir, ¿verdad? Porque que yo sepa, nadie me puede decir que vio a Dios ayer.
pero nos sometemos a los hombres y a los líderes que Él ha establecido en su iglesia en obediencia a Él. Y esa imagen la vemos directamente, se recuerda en el mandato a las mujeres: esposas, someteos a vuestros maridos como a Cristo. Está diciendo, sométanse a sus esposos como se someten a Cristo, si en verdad se someten a Él. Es lo mismo acá. La forma de vivir o este conocimiento de pleno del Hijo de Dios, que es el conocimiento de Cristo, no viene solamente a través de leer libros, de tener estudios bíblicos, de aún de leer solamente la Escritura, sino hay algo maravilloso que Dios ha permitido, que a través de la experiencia, el sufrimiento y el dolor, el perdón, la paciencia y el amor practicado dentro de la iglesia, yo verdaderamente estoy viviendo a Cristo. Un conocimiento experiencial. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿qué? Mentiroso, ¿verdad? Tal miente. Entonces este conocimiento, claro, lleva a un conocimiento de lo que ya Pablo habló, la unidad, de abrazar la unidad de fe del cuerpo de doctrinas, pero también y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces hay un momento en el que pudiéramos decir que hay etapas de la iglesia en que no ha llegado ahí, pero que tiene que llegar ahí. Tiene que llegar a abrazar el cuerpo de fe doctrinal y tiene que llegar al conocimiento experiencial de Cristo en su vida, que dé una evidencia que verdaderamente tiene comunión con Cristo. Pero hay algo más, y dice Pablo que eso es hasta que llegue a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la metáfora aquí usa a un hombre maduro, un hombre fuerte, no un niño, no un hombre sin experiencia, sino un hombre maduro, adulto. Y lo pone, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que quiere decir eso es en semejanza a Cristo. Entonces pudiéramos resumir que el capacitar a los santos dentro de la iglesia local por los líderes dados por Dios es para que ellos obren como ministros del evangelio, para que edifiquen espiritualmente y edifiquen con número la iglesia, alcanzando a los perdidos, para que pueda llegar la iglesia en un ciclo constante a la unidad de la fe y al conocimiento vivencial de Cristo Jesús, hasta que llegue a la madurez espiritual, que no es otra cosa sino la semejanza a Cristo. La imitación de Cristo. Terminando este capítulo 4 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces yo espero que usted esté viendo el orden y el curso de lo que Dios establece en la iglesia para que lleguemos a este punto, a ser hombres y mujeres piadosos, a la semejanza en Cristo. Y ahora Pablo en el versículo 14 dice, y como que regresa y hace un contraste, dice: ¿para qué? Para que ya no seamos niños. Esa es una cláusula de propósito. O sea, es necesario llegar a la unidad de la fe, es necesario tener el conocimiento vivencial de Cristo en nuestra vida cristiana, igual en el contexto de la iglesia local, y llegar a ser maduros. ¿Por qué? Porque hay quienes son niños espirituales. Pablo está diciendo para que ya no seamos niños. La implicación de eso es de que
hay un inicio. Todo cristiano empieza, por decirlo así, siendo un niño espiritual. No viene con un chip que a la hora de nacer o a la hora que se convierte le metemos una memoria y trae toda la teología y toda la vida cristiana y toda la práctica y dice, ¡boom!, soy creyente. No, empieza desde abajo como un niño. Y a Dios le importa eso. Él dice en primer lugar que no quiere que sigamos siendo niños. En cierta manera, aquí niño no se está usando en una forma negativa, como primer punto. Sí, no se queda como niño. Pero si se queda como niño, espiritual sí hay problemas. Y sí tiene una connotación negativa desde esa manera. Pablo dice, para que ya no, que ni siquiera él dice, para que ustedes ya no sean. ¿Cómo dice? Para que ya no seamos. Él se incluye en el cuerpo de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños. Y da dos imágenes usando dos participios que es, lea conmigo, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, es una palabra, y llevados de aquí para allá. La vida cristiana, amado hermano, es una vida que no siempre va a ser una vida llena de flores, llena de alegrías, llena de paz. La vida cristiana también incluye olas violentas. Olas violentas que amenazan a los hijos de Dios, que son duras, peligrosas. La imagen acá por olas, ¿qué sucede con olas violentas? En una imagen que una persona se encuentre en medio del mar y de repente se cae del barco y está en medio de olas violentas y fuertes, se ahoga, se muere. A un niño cristiano le trae sufrimiento. No podría lidiar a un niño de 5 años, una persona de 20 pasa por un lado y lo toca y lo avienta por allá. No está fuerte todavía. Necesita crecer. Y me recuerda lo que dicen los hermanos, ¿verdad? De 10 años a los de 15, espérate que tenga 20. Ya va a estar fuerte para poder defenderse. La vida cristiana nos presenta con dificultades. El comentarista dice, la vida cristiana no nos pregunta qué problema queremos y cuándo lo queremos. Solo nos los tira. ¿Ya? La vida. Entonces de ahí que Pablo dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas. Necesitamos ser hombres maduros, mujeres maduras, que ya han llegado a eso a través del conocimiento de la verdad y de su experiencia de vivir a Cristo en medio de dificultad en el entorno de la iglesia local. Cuando alguien te ofende en una iglesia y no puedes lidiar con eso y te vas, va a suceder lo mismo más que seguro en el otro lugar. De acuerdo a la palabra, lo bíblico es mantenerte en ese lugar, perdonar, crecer tú en madurez y ayudar a tu hermano a crecer en madurez. Pablo da otra imagen que es llevados de aquí para allá, inconstancia. Un niño es convencido de algo que es bueno en un momento y de otro momento lo puedes convencer que está mal. O lo puedes tomar de la mano y llevarlo de aquella banca para aquella banca y él no va a tener cómo resistir. Eres un adulto.
El peligro de ser sacudido por las olas es eminente y es grande, y el peligro de los que son llevados de aquí por allá es una inconstancia en su vida espiritual, que andan siempre siendo llevados por emociones o fenómenos de moda. Ahora aquella iglesia tiene a tal y tal predicador y ahora voy para allá. Me aburrió en un año, tengo que ir a buscar otra iglesia a otro lado porque allá está otro predicador que ahora está de moda y allá tienen al grupo tal y tal, voy a ir para allá. Y siempre hay una necesidad constante de saciar algo que el hombre no va a poder saciar, sino que solamente Cristo Jesús, a través de los medios establecidos dentro de la iglesia. Cuando alguien dice, yo no aprendo de la iglesia, yo aprendo de Dios directamente, lo que me está queriendo decir eso es que no entiende lo que está diciendo. Dios tiene un orden aquí establecido. ¿Te recuerdas lo que hemos visto en Tito? Me enfoco al final. Lea conmigo la última parte del versículo 14. Dice que ya no hay que ser niños que son sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Sí? Ahora me encanta lo que está diciendo este pastor ahí por YouTube. Poco a poco lo va desviando. Ningún pastor de YouTube va a tener el mejor beneficio de los miembros de la iglesia porque no es su pastor. Y a veces le ponemos atención. Eso no quiere decir que no hayan buenos pastores que predican mensajes bíblicos y edificantes, pero hay mucho que no debemos de escuchar y que debemos desechar. Pablo dice que estos infantiles creyentes son llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, escuche, por las artimañas engañosas del error. Lo que está diciendo es que Satanás y sus agentes son sistemáticos en todo lo que enseñan. O sea, no es que ellos nada más te van a agarrar como un, ¿cómo le llaman a una persona que está parada por ahí, un bystander? ¿Cómo se dice bystander en español? Perdóneme. Que está parado por ahí y inocente, ¿verdad? No. De acuerdo a Pablo, dice que estos engañadores son sistemáticos en la forma en la que van a engañar. Y por eso el cristiano no tiene que ser niño, tiene que crecer en fe, en el conocimiento pleno de Cristo, crecer en la capacitación que Dios ha establecido dentro de la iglesia. No solamente es la edificación y hacer la obra, pero también resistir los ataques de Satanás a través de sus engaños. Un hombre capacitado, una mujer capacitada, inmediatamente va a detectar el error, por muy sistemático y pintado y hermoso que esté, no solamente de los hombres de afuera, sino también de nuestro propio corazón. A veces yo puedo agarrar la escritura y pintarla y hacerla a lo que yo quiero que sea. Sistemáticos, pero no se queden como niños. Hay que crecer y ser maduros espirituales. Ahora, ¿en dónde sucede la madurez espiritual? ¿Saltando de iglesia en iglesia? No. Creciendo en tu iglesia, aprendiendo en tu iglesia, experimentando las oportunidades que Dios te da. Dios usa catalizadores, escuche, para hacernos crecer. El primordial es la palabra de Dios y segundo son las personas. ¿Actúo como cristiano cuando tengo problemas o actúo como ateo? Si actúo como cristiano, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor me está dando crecimiento.
A veces que tengo que dejar el orgullo y ser humilde. ¿Cómo dice? La manera digna a la cual hemos sido llamados en todo ¿qué? En toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros, prontos para buscar la unidad, no separación. Eso es el resultado de el plan de Dios correctamente establecido y ejecutado por quienes Él ha llamado a la iglesia local, tanto líderes como miembros. Versículo 16 nos da una imagen. Versículo 15, voy a tratar de resumir esto corto, pero dice, sino que, vuelve otra vez Pablo a levantar, que en vez de ser niños, tenemos que ser adultos espirituales, sino que hablando la verdad en amor, que crezcamos, no ser niños, sino que crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esa palabra, los aspectos, no está en el original. En realidad Pablo dijo, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esa palabra añadida nos ayuda a tener mayor claridad y en realidad dice que nosotros como cristianos debemos de crecer en todo, en aquel que es que el pastor, no, el maestro, el líder, no, en aquel que es la cabeza, es Cristo. Ahora imagínense, tenemos que crecer no fuera de Él, sino en Él, viviéndolo a Él, aprendiéndolo a Él, sometiéndonos a lo que Él ha establecido dentro de la iglesia. Si la vida cristiana fuera fácil, hubieran estadios y estadios y estadios llenos, ¿verdad? La vida cristiana requiere morir a yo y crecer a imagen y semejanza de Cristo en todos los aspectos. El número en piedad, amor, santidad, conocimiento de su palabra, obediencia, sacrificio, compasión, fe. Y vamos a poder enumerar y no vamos a terminar. No dice en algunos aspectos, hay que crecer en todos los aspectos. Escúcheme, tienes que crecer como padre. Imitando a Cristo tienes que crecer más. Como madre tienes que crecer más en Cristo. Ese es el objetivo. Como esposo tienes que crecer más en Cristo. Como esposa tienes que crecer más en Cristo. Como miembro de la iglesia tienes que crecer más en Cristo. Crecer en todo, no en algunas cosas. No es bueno que crezcas en cuanto sabes de la verdad, pero que no crezcas como esposo. Estamos fallando a Efesios 5, 25, ¿verdad? El mandato. Esposos, amad a vuestras esposas. No sé por qué esos textos andan saliendo mucho, pero nos dan un punto de lo que estoy queriendo comunicar. Crezcamos en todo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen,
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Qué hermoso es esto. Concluyo, y aquí Pablo está concluyendo dando una ilustración y usa la anatomía del cuerpo para podernos dar a entender la clase de unidad. En primer lugar, dice que es Cristo de quien todo el cuerpo está bien unido o está bien ajustado. Una imagen de eso está bien prensado y unido por la cohesión de las coyunturas. Unos comentaristas dicen que estas coyunturas son los líderes dentro de la iglesia. Cristo es la cabeza en quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que proveen las coyunturas a través de la enseñanza, a través de la capacitación, a través del pastoreo, a través del cuidado. Pero hay algo más, y dice que eso incluye el funcionamiento adecuado ¿de qué? De cada miembro. El funcionamiento adecuado, no inadecuado, adecuado de cada miembro. ¿Por qué? Dice, porque esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, creyentes maduros que funcionan bíblicamente en la iglesia producirán no solamente su propio crecimiento espiritual, pero van a producir el crecimiento espiritual de todo el cuerpo. Hermanos, no hay otro lugar en donde podamos hacer eso. Eso solamente puede ser en el contexto de la iglesia local. Y es por eso que obedientemente nosotros nos unimos a la iglesia para ser pastoreados, para ser enseñados, para ser exhortados, para ser ayudados y así llevar el plan de Dios a cabo, su propósito, que tiene como objetivo ¿qué? Su gloria. Póngase de pie. No necesita abrir la escritura, pero yo lo voy a leer. Amén. Dice Efesios 1:9 en adelante. Esto es: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12 es el versículo que quería leerle. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que nos es dado como garantía, esto hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Para eso existimos como iglesia. Fuimos escogidos, fuimos llamados conforme a su beneplácito para la alabanza de su gloria. Señor, te damos gracias por este día precioso y cómo llegamos como iglesia, Señor, obedientes a
poder, Señor, tener un compromiso con la iglesia que tú tienes en este lugar, Iglesia Bíblica Emanuel, en donde tú nos provees con la oportunidad, Señor, de tener líderes piadosos que enseñan y predican la palabra, mujeres piadosas que enseñan a otras, creyentes que viven su vida cristiana, jóvenes que creen en ti, Señor. Es aquí donde tú nos provees la oportunidad para ser capacitados, para que obremos como ministros del Evangelio en la obra en este mundo, para ser edificados espiritualmente y añadir, Señor, por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo, que es el quien hace la obra, nuevos creyentes del cuerpo de Cristo. Queremos tener unidad, Señor, no ser niños espirituales, sino maduros espirituales. Proveer, Señor, nuestro funcionamiento adecuado dentro de la iglesia, cada quien con su don, aportando así, Señor, para el crecimiento espiritual del cuerpo y de nuestro propio crecimiento. Te damos gracias, Señor, en este día, porque voluntariamente hacemos esto, Señor, queriéndote honrar y queriendo mantener, Señor, el orden en la iglesia como tú lo has establecido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.